Queridos ciudadanos de Israel, estoy seguro de que todos queremos llegar a la investigación de la verdad. La investigación de la verdad sobre los acontecimientos del 7 de octubre y sobre lo que lo precedió. El documento que tengo en la mano contiene las respuestas que yo entregué al Contralor del Estado en el marco de la revisión que el Contralor realizó sobre los acontecimientos del 7 de octubre. La reunión se llevó a cabo en mi oficina el 25 de diciembre de 2025. Durante 4 horas consecutivas, respondí a las preguntas incisivas del Contralor y su equipo. El 31 de diciembre, apenas 6 días después de esa reunión, en una sincronización inusual, el Tribunal Supremo emitió de repente una orden provisional y una orden condicional y detuvo el trabajo del Contralor del Estado. Ahora quiero enfatizar ante ustedes. Durante casi 2 años, el Contralor trabajó con plena libertad de acción, sin intervención alguna del sistema judicial ni de ninguna otra instancia. Pero apenas 6 días después de que entregué esta respuesta, el Tribunal Supremo decidió atender la solicitud de la asesora jurídica del gobierno y detener de inmediato el trabajo del Contralor, un trabajo destinado a revelar la verdad. ¿Fue realmente así? Yo digo algo sencillo. Juzguen ustedes mismos. Esta noche les revelo a ustedes, ciudadanos de Israel, mi respuesta completa al Contralor del Estado. Algunas secciones sensibles desde el punto de vista de la seguridad han sido censuradas y las autoridades competentes podrán examinarlas junto con todos los archivadores de documentos que estoy entregando al Subcomité de Inteligencia de la Knesset. Y debo decirles, a propósito de la Knesset, que cuando hoy presenté los puntos principales ante la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa de la Knesset, y también en el gabinete, hubo asombro en muchos, porque se expusieron a innumerables hechos que son completamente, pero completamente opuestos a lo que han escuchado en los medios de comunicación durante los últimos 2 años. Este documento incluye las palabras de debates de seguridad y numerosos documentos a lo largo de 12 años, desde la Operación Margen Protector hasta la mañana del 7 de octubre. El Contralor también me preguntó y yo le respondí. Me referí asimismo a mi conducta, a las decisiones que tomé y a mi actuación en ese día, el 7 de octubre. Ahora, otro punto. De no haber sido por la intervención del Tribunal Supremo, que restringió la revisión del Contralor, todos los extitulares de cargos, todos los exfuncionarios, habrían tenido acceso pleno a todos los materiales y documentos que están en el poder del Contralor, y así habrían podido referirse a todo lo que presento en este documento. Más aún, quiero que se refieran a estos asuntos. Por eso es importante exigir ahora al Tribunal Supremo que anule de inmediato la orden provisional y que renueve de forma inmediata la revisión del Contralor para que quienes aparecen declarando en las transcripciones puedan estar expuestos a ellas y a los documentos pertinentes. Pero que quede claro, la revisión del Contralor no constituye un sustituto de la Comisión de Investigación. Por lo tanto, es necesario impulsar la creación de una Comisión Nacional de Investigación Equitativa, una comisión independiente que represente a todos los sectores del pueblo. No será el Tribunal Supremo quien determine la composición de la comisión, ni será el gobierno quien la determine. El público, a través de sus representantes, será quien establezca la composición de la comisión. Será una comisión democrática y equitativa. La mitad de sus miembros será elegida por los integrantes de la oposición y la otra mitad por los miembros de la coalición. No se puede encubrir, no se puede ocultar. Todos deben responder por todo. Así fue como actuaron en Estados Unidos después del desastre del 11 de septiembre, y exactamente así debemos actuar nosotros después del desastre del 7 de octubre. Y en la Comisión Democrática y Equitativa que proponemos, cualquiera podrá hacer cualquier pregunta a cualquier titular de cargo y presentar ante él cualquier documento. Y yo seré el primero en presentarme ante los miembros de la comisión y responderé por todo. Mis amigos, mis queridos ciudadanos de Israel, solo así podremos garantizar que toda la información esté expuesta ante el público en su totalidad. Solo así podremos llegar al descubrimiento de la verdad.
Y solo así podremos avanzar hacia la etapa de sanación y reconstrucción que todos anhelamos. Bienvenido, señor ministro, y su distinguida delegación. IA es, como usted sabe, Azerbaiyán, Israel. IA también es IA, inteligencia artificial. Y estamos uniendo ambas cosas. Tenemos una gran alianza que se remonta a muchos años. Recuerdo con mucho aprecio mi primera visita a Azerbaiyán hace muchos años. Luego, en mi segunda visita, vi el enorme cambio, el enorme desarrollo que tuvo lugar allí. Y, por supuesto, a lo largo de los años, nuestra amistad floreció y ahora se está orientando a aprovechar el futuro. La IA no es el instrumento del futuro, es el instrumento del presente que avanza rápidamente hacia el mañana. Y debemos asegurarnos de estar entre las naciones líderes en este campo. Y creo que podemos hacer mucho más y mucho mejor juntos. Por eso celebro enormemente esto. Sé que el general Skal hará todo lo posible para cooperar de la mejor manera con nuestro aliado de confianza, Azerbaiyán. Tenemos muchos planes, y estoy seguro de que escucharán más sobre ellos. Pero considero que este es otro peldaño más en la escalera para consolidar esta estrecha relación entre nosotros. Y le pido que envíe mis más cordiales saludos al presidente Aliyev y puede decirle, como solemos decir, el próximo año en Jerusalén. Dígale, este año en Jerusalén. Que venga a visitarnos. Será recibido con gran calidez. Gracias. Reina en el cielo con toda majestad. Reina en el cielo con poder y autoridad. Reina en el cielo con toda majestad. Reina en el cielo con poder y autoridad. Santo eres tú, mi Jesús. Vida eres tú, mi Jesús. Me salvó, me rescató de la muerte. Él venció, con su sangre me lavó y victoria Él me dio, mi Señor. Me salvó, me rescató de la muerte. Él venció, con su sangre me lavó y victoria Él me dio, mi Señor. Oh, cuán grande es su nombre, Jesús. Cuentan los cielos la gloria del gran yo soy. Me da fortaleza, siempre me sostendrá. Esperanza plena